vamos a hablar en la entrevista de hoy con don Javier Mora Figueroa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sobre don Álvaro del Portillo. A lo mejor no nos suena, o a lo mejor lo conocemos un poco. Pues espero que la entrevista que vamos a mantener con don Javier de Mora Figueroa nos ayude a conocer más a don Álvaro del Portillo. Don Javier es el rector del santuario de Torreciudad, así que conoce, hoy habría que decir, la vida y milagros de don Álvaro del Portillo, y nos contará cosas. Y antes, y como aquel que dice entrar de golpe en el tema, os presentamos unas imágenes que nos ayudarán a empezar a conocer al personaje. Luego ya hablaremos con don Javier de Mora para completar la información. Por amor de Dios, que lo buscáis al Señor. Que seáis cristianos en el sentido completo de la palabra, es decir, portadores de Cristo. No hay más remedio que vivir con un corazón más grande. Y así serviremos al Señor y así extenderemos el reinado de Cristo por todas partes. Hemos de ser sembradores de paz y de alegría. Llevar la paz de Cristo a todas las personas. Que cuando la gente os vea a vosotros, esté viendo a Dios en vuestros ojos, en vuestras acciones, en vuestra sonrisa, en vuestra alegría de hijos de Dios. Pues comenzamos, después de haber visto estas imágenes que algo habrán ayudado a conocer un poco a don Álvaro del Portillo, comenzamos la entrevista con don Javier. Como os decía, es ahora el rector del santuario de Torreciudad. Y recordamos algo, solo un titular, de su biografía anterior. Brevemente decir que antes de ser sacerdote fue teniente de navío de la Armada Española. No hacemos el saludo porque ahora es cura. Pero ahí estuvo antes de ser sacerdote y realizó sus estudios para esto en la Escuela Naval Militar. Después la llamada del Señor lo llevó al sacerdocio y en su formación sacerdotal estudió en la Universidad de Navarra. Pues vamos ya directamente al objeto de nuestra entrevista. Don Javier, una pregunta obligada para empezar. Vamos a hablar de don Álvaro del Portillo. Y un poco al hilo de lo que hemos visto en ese pequeño reportaje previo, pues resuma, si se puede resumir en 4 planos, o en 3, quiero decir, 3 o 4 cosas esenciales de la vida de don Álvaro. Muy bien. Bueno, podríamos empezar recordando que hace unos días el Papa Francisco mandó un telegrama de exhortación
a los que estaban reunidos en Roma en un congreso sobre el centenario del nacimiento de don Álvaro, que se cumplió el 11 de marzo. Era un congreso de teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y el Papa decía que don Álvaro se merecía sin duda ese elogio que viene en la Escritura, en el libro de los Proverbios, que el varón fiel recibirá mucha alabanza. Y me ha gustado especialmente porque esa frase, vir fidelium multum laudabitur, es lo que San José María quiso poner a modo de decoración en el umbral de la puerta del despacho donde trabajaba Álvaro, ¿no? Eso es el resumen de toda su vida: fidelidad. Fidelidad a la Iglesia, fidelidad al Papa, fidelidad a su vocación, y desde que San José María murió, fidelidad al espíritu del fundador, que él se ha empeñado en que fuera una continuidad llena de fidelidad, ¿no? Ese es el gran rasgo, lo que realmente hay que agradecerle más. Después tiene un montón de facetas verdaderamente encantadoras, ¿no? Algunas se han puesto como titulares en Exacto. el vídeo que hemos visto. Era una persona con una inteligencia extraordinaria, tenía 3 doctorados, además de ser ingeniero de caminos, era doctor en filosofía y letras, doctor en derecho canónico. Es un hombre que en el Concilio Vaticano II tuvo un papel importante, fue el secretario de toda la comisión que elaboró el Presbyterorum Ordinis, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida del sacerdote. Y bueno, realmente era un experto. Después publicó 2 libros que son clásicos ahora en la literatura, tanto teológica como canónica, Fieles y laicos y sacerdotes. Y después, cuando sucede a San José María, empieza con una actividad verdaderamente imparable, ¿no? Ahora vamos con esa pregunta, si le parece, Sí. porque justamente iba a subrayar, ya que lo ha nombrado, que fue un llamado por el Papa Juan XXIII, fue entonces, ¿verdad?, Sí. del Concilio Vaticano II, Efectivamente. para trabajar el documento que de alguna manera resumía cómo tenía que ser la vida de los sacerdotes. Un documento que luego ha sido realmente, pues eso, programático de la vida espiritual y pastoral de los sacerdotes, y estuvo él llamado de secretario de la como- comisión de padres Es conciliares que muy elaboraron importante, ese proyecto. Es un gran Sí. servicio, ciertamente, a la Iglesia en ese sentido. Pero voy a empezar a nombrar lo de San José María. Entonces, sí, por eso le he cortado, para decirle que la pregunta sería un poco esta. Nos interesa conocer su actividad como colaborador directo de San José María Escrivá. Yo no sé exactamente si estuvo de verdad en los inicios de la obra, del Opus Dei, lo conoció un poco después de empezar. ¿Cómo fue su conocimiento entre ellos? ¿Cómo colaboraron? Pues es muy sencillo. La obra se funda el Señor le inspira por fin, después de mucho rezar, a San José María lo que tiene que ser el Opus Dei el 2 de octubre de 1928. Y Álvaro del Portillo conoce a San José María en julio de 1935, o sea que hay 7 años de distancia. Pero antes de Álvaro hay otros miembros del Opus Dei, pero ninguno se encontró tan apoyado, San José María, por ningún otro más que el apoyo de Álvaro. Hemos visto en la película que sale la palabra saxum, y es que San José María cariñosamente le llamaba saxum, que significa piedra en latín, Bueno, porque era la piedra donde él se apoyaba. Esta pregunta me la había hecho yo, porque a mí me sonaba saxofón, pero por lo visto no es saxofón. Saxum significa roca, es roca. Y es que era fuerte como una roca, y sencillo, y humilde, y afectuoso. Era una persona que no es que sonriera, sino es que era una sonrisa continua, ¿no? Y sin embargo, fuerte para todo. Ejemplos de cosas que hizo por la obra, verdaderamente. Bueno, cuando todavía no era sacerdote, se fue a Roma para conseguir la primera aprobación de la obra, para que pudiera el Nihil Ostat, para que hubiera una sociedad sacerdotal y permitir ordenar sacerdotes de la obra. Y él es uno de los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei. En cuanto se ordena, el San José María, el fundador, les vuelve a mandar a Roma, porque ya tiene allí, él se entrevistó con Pío XII, siendo ingeniero, y Pío XII quedó cautivado y le prometió rezar por el Opus Dei a partir de ese momento, ¿no? Y allí conoció al que después sería Pablo VI, que empezó a tener una admiración tremenda por don Álvaro. O sea, era un hombre que tenía un don de gente, no porque fuera muy simpático, muy dicharachero, sino porque era tan bondadoso, era tan sencillo y era tan listo, que hablar con él era...
Sí, realmente lo que que acogía a la gente y la gente se encontraba muy a gusto con él, ¿no? Entonces, lo que desde el principio, digo, apoyó a San José María en todo el camino jurídico ese larguísimo que hemos ido recorriendo hasta llegar a lo de la apertura personal, pero también a la vez estaba sacando los fondos para hacer la Casa Central en Roma, que era una locura porque no teníamos una peseta o una lira allí, y había que hacerlo porque allí estaban, San José María con ese ímpetu que tenía ya había traído a Roma a un montón de profesionales para que estudiaran teología en los la colaboración con San José María fue absoluta. Pero 40 años sin despegarse de él. Y cuando muere dice, bueno, yo quiero seguir siendo la sombra de San José María. Y le confirmó en la fe Pablo VI cuando la primera entrevista que le concedió, siendo ya el sucesor de San José María, diciendo, bueno, cuando tenga alguna duda, pregúntese, ¿qué haría el fundador en este caso? Y haga lo mismo. Y a don Álvaro eso le llenó de satisfacción porque era lo que estaba haciendo, no hacía otra cosa. Damos un salto más o menos por conocer algo de la obra también, de lo que hizo él, un poco por lo que conocemos de su biografía. Parece que don Álvaro del Portillo tuvo siempre preocupaciones sociales, de compromiso con personas que necesitaban determinadas ayudas. Díganos algo de alguno de esos compromisos, de algunas de sus actividades en este sentido. Bueno, la verdad es que él le hizo muchas cosas. Antes de entrar en las iniciativas sociales, dos cositas, pero que marcan mucho su historia, ¿no? Él consigue, aparte a base de esa fidelidad al espíritu fundacional, consigue llegar a la prelatura personal, que eso es en el año 81, ¿no? Entonces es el primer prelado del Opus Dei. Y entonces lo siguiente es conseguir la beatificación de San José María. La prelatura personal fue en tiempo de Pablo VI. La prelatura personal ya la aprobó Juan Pablo II. La aprobó Juan Pablo II, vale. Juan Pablo II. Y después llega la beatificación de San José María, que también él lo dirige y lo estimula y se consigue hacer, ¿no? En el año 82. Y empieza la labor de la obra en 20 países nuevos, pero países aparentemente poco lógicos, porque ¿qué hace un centro de la Opus Dei en Kazajistán? ¿Qué hacemos en Suecia? ¿Qué hacemos en Finlandia? Lituania. Pues y países donde hay pocos católicos, por ejemplo. Deseo del Papa, expreso deseo del Papa. Hace falta una presencia de la Iglesia, y allí los laicos del Opus Dei que santifican su trabajo pueden estar en la universidad, pueden estar en las empresas, pueden estar en el mundo normal, dando testimonio de su fe y haciendo una pastoral típica de los no cristianos, ¿no? O sea, acogedora, no imponiendo, sino convenciendo, y bueno, y ahí estamos. Pero lo que decía el Papa, don Álvaro inmediatamente lo ponía en esto. Entonces 20 países más son muchos países, ¿no? Benedicto XVI, hace unos días, cuando le dieron la noticia de que iba a ser la beatificación en Roma, dijo, bueno, yo lo he tenido como colaborador muchos años, porque todos estos años en Roma ha sido consultor de la congregación de la doctrina de la fe, de la causa de los santos, de la Comisión de Derecho Canónico. Estaban consultándole siempre, ¿no? Y Benedicto XVI dice, se lo he tenido de colaborador muchísimos años. Qué buen ejemplo para todos nosotros, dice el Papa emérito, ¿no? Qué buen ejemplo para todos nosotros. Y es verdad que era una persona que convencía con su forma sencilla de ser y su forma de trabajar, ¿no? Avanzamos en la entrevista precisamente por el tema, el fundamento, diríamos, de la entrevista, aparte de poder hablar de ella sería suficiente fundamento, pero sobre todo por la próxima beatificación, que la acaba de empezar a nombrar. Entonces la causa de beatificación de don Álvaro del Portillo se inició el año 2004 en el pontificado de Juan Pablo II. Efectivamente. Aunque prácticamente luego se desarrolló en tiempos de Benedicto XVI, hasta que el mismo Benedicto XVI aprueba el decreto de virtudes. Eso es. La gente no sabe, pero es un decreto al cual, después de estudiar a los testigos, que fueron un montón de cientos de testigos, entre ellos 19 cardenales y 12 obispos y miles de folios de testimonios escritos, entonces la Congregación de la Causa de los Santos propone al Papa que se firme el decreto de virtudes heroicas. ¿Qué quiere decir? Por lo que se sabe de esta persona y por lo que se ha estudiado de él y por los testimonios que hemos recibido, no cabe duda de que ha vivido las virtudes cristianas de forma heroica. Y entonces dije, bueno, a partir de ese momento el siervo de Dios se convierte en venerable.
Que esto pero lo no. hizo Benedicto XVI. Esto lo hizo Benedicto XVI. Pero para hacer una beatificación hace falta el dedo de Dios, es decir, que Dios diga, esta persona es santa, pues voy a hacer un milagro en su nombre. Sí, lo del milagro, que precisamente la pregunta iba a ser esta. Y el milagro ya lo aprobó. Se ha aprobado. Lo aprobó el Papa Francisco. Y le vamos a preguntar un poco qué milagro, brevemente. Sí, el milagro es milagro precioso. El milagro es precioso. Es un niño chileno que tenía menos de un mes, estaba recién nacido, había nacido ya con unas dificultades congénitas, se le operan, y cuando ya parece que el niño, el bebé, está fuera de peligro, hay un paro cardíaco. Y está con el corazón parado media hora. Los médicos haciendo lo imposible por recuperarlo. Pero ya dijeron, no, esto no tiene arreglo. A todo esto la familia sin parar de rezar a don Álvaro, porque la abuela del niño tenía mucha devoción a don Álvaro y ya se lo decía a su hija, tú reza a don Álvaro. Estaban rezando sin parar la oración a don Álvaro. Y cuando ya los médicos dicen, bueno, no hay nada que hacer, y dejan de hacer la reanimación, en ese momento, sin explicación ninguna, el niño recupera el ritmo cardíaco, y lo que es más asombroso, que después de estar media hora sin funcionar el corazón, sí. ahora no tiene ni una sola secuela. O sea que es un niño inteligente, animado, deportista, simpático, y ahora tiene 11 años, ¿no? Todo el milagro fue en julio del año 2003, ¿no? Ahora tiene 11 años y es un chaval encantador. El tema de los milagros, este no es el momento de explicar, pero hay que decir con toda honradez que cuando la Iglesia aprueba un milagro, diríamos, como causa de beatificación, ha hecho todos los estudios, diríamos, habidos y por haber, para que no sea, diríamos, nada que se pueda rebatir. O sea, que realmente cuando la Iglesia aprueba un milagro es porque la ciencia, la técnica... No tiene ninguna explicación. Lo acepta. A mí me ha gustado mucho, hay un vídeo en una página que es alvarodelportillo.org, hay un vídeo se cuenta la historia del milagro. Y el médico que testimonia que no hay una explicación científica que pueda explicar cómo vuelve a latir el corazón, él de todas formas dice al final, yo tengo relaciones inestables con la fe. Tengo relaciones inestables con la fe. Tengo una puerta abierta y a partir de esto posiblemente esa puerta se abra más. Pero quiere decir que no es un médico, digamos, muy partidario, muy católico y que deforma la verdad pues para que por el bien de una causa de beatificación. No. Es un hombre escéptico, buen médico, materialista, pero yo... Sí, que la evidencia y desde luego... No, hay alguien hizo algo porque nosotros seguridad. no podíamos hacer más y además dejamos de hacer la reanimación cuando el niño se recupera. Vamos a pasar a la última pregunta, muchas gracias. Lo que pasa es que nos hemos saltado las iniciativas sociales porque yo he ido para atrás. Sí, lo habíamos nombrado, sí. Iniciativas sociales, muchísimas, ¿no? Podríamos, de todo tipo. Hay algunas de tipo, digamos, científico, ¿no? La Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Es una cosa inaudita, ¿no? Que una institución tan joven como la nuestra... Está en Roma. Que tenga una universidad pontificia en Roma, ¿no? Entonces ahí ya se han graduado y se han ordenado pues el orden de cientos de sacerdotes de todas las diócesis del mundo, ¿no? Para que puedan estudiar en las facultades hay un seminario que lleva la obra, pero que vienen seminaristas de todas las diócesis. Y de ese seminario se han ordenado 400 en ese tiempo. Después en Pamplona, pues otro seminario internacional, Vidasoa, que también pues han ordenado pues un montón de cientos de sacerdotes que han sido seminaristas y que han estudiado la carrera en Pamplona, ¿no? Por ejemplo, tenía por aquí el número de ordenandos, pero no lo encuentro, me da igual. Después de cosas así muy sociales, hombre, hay un hospital en el Congo, en Kinshasa, que está allí del año 89 por iniciativa de don Álvaro, en que tienen una labor increíble, hacen 50.000 consultas al año. Tienen un campo de investigación especial contra el SIDA, tienen una escuela de enfermeras, pues igual están haciendo uno en Nigeria, y después esas de cosas digamos de asistencia hospitalaria, pero la asistencia profesional pues en todos sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una escuela agrícola en Guatemala, en el sitio más pobre, en El Salvador, un colegio donde hay 15 programas de atención a la gente necesitada, en Sao Paulo, en el barrio más desatendido, pues ahí hay un centro profesional y asistencial,
en Guatemala, donde está el vertedero, donde los niños se dedican a buscar vivir de lo que sacan de la basura, allí se ha puesto un centro, se llama Quinal. La ciudad de los niños en México es una delicia, es una ciudad, no solamente hay colegios, sino que también hay hospitales, hay iglesias, ya han salido 2.600 alumnos de esa ciudad, y una unidad médica. Bueno, en todo donde vamos en Filipinas hay bastantes iniciativas, porque el pueblo lo necesita, iniciativas sociales, y en Nigeria, en Costa de Marfil, centros rurales, en Perú, en Kenia, que tienen un cierto desarrollo, sin embargo, pues la gente del campo sigue viviendo de una forma primitiva, ¿no? Entonces hay unos centros educativos especialmente dedicados a esas personas que viven en el campo, viven de la recogida del té, pero no tienen ninguna cultura, ni no tienen ningún medio tampoco asistencial médico, y lo están haciendo. No, realmente está bien que haya podido concretar esa pregunta, porque son muchas cosas, y claro, detrás de cada obra de estas, pues hay un esfuerzo inaudito, muchas personas hay que buscar mucho dinero, etcétera. hay que buscar mucho dinero que no está nada fácil, ¿verdad? Sí. Lo de conseguir dinero, Sí. pero sobre todo hay muchas personas jóvenes que dejan la vida en eso, ¿no? La dejan, y a lo mejor no son de ese país. En todos estos sitios pues hemos ido desde otros países donde ya había labor, en Europa, por ejemplo, que han empezado a ir a África. Y ahora la universidad en Kenia, por ejemplo, se puso el primer colegio interracial que se había habido nunca en Kenia, o sea, negros, blancos y asiáticos. Y ahora es una universidad con un prestigiazo mítico, Strathmore University, y hay un montón incluso de sacerdotes que han estudiado en la universidad y ahora están pues levantando el país de una forma, y empresarios y de todo. O sea que en eso siempre don Álvaro ha ido como muy por delante, tirando de nosotros, ¿no? para conseguir ese empeño de sacar adelante labores sociales donde haga falta, y desgraciadamente hace falta en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues nos quedaba, como decíamos, una última pregunta, que sería simplemente, porque nos viene a nosotros como muy precisa, ¿tuvo relación con Barbastro, don Álvaro del Portillo? Bueno, por supuesto, primero porque heredó de San José María el cariño a Barbastro, y él siempre hablaba de eso, y todos los alcaldes que han conocido a don Álvaro, los de Barbastro, los 3 alcaldes que lo han conocido, que lo han tratado, recuerdan como él se lo iba diciendo, ¿no? Incluso el último postal de Navidad que puso a la alcaldesa de Barbastro entonces, a Geni, pues le recordaba lo mismo, ¿no? Ese cariño que todos hemos heredado a Barbastro de nuestro fundador. Pero bueno, de hecho estuvo aquí acompañando a San José María las 2 veces que vino, ¿no? Una vez en el año 70 a hacer una romería, y en el año 75 cuando le dieron la medalla de oro de la ciudad, y que murió al mes siguiente, ¿sí? Murió al mes siguiente. Volvió porque tenía que cumplir una herencia de San José María, que era inaugurar el mosaico precioso que hay en Torre Ciudad con la Virgen de Guadalupe. Pero claro, también aprovechó para estar aquí en Barbastro, y bendecir Entre Arcos, que es un centro de formación femenino que hay en la Plaza del Mercado, que es sobre el solar donde nació San José María. Y en ese viaje del año 77 también aprovechó para bendecir el... Este detalle yo no lo conocía, pero está bien que ese centro de Entre Arcos, que todo el mundo conocemos, de la Plaza del Mercado, lo bendijo, por lo visto... Sí, él vino, fue expresamente, y estaba muy satisfecho de que allí se hiciera algo que fuera para el desarrollo cultural de Barbastro, ¿no? Cultural y espiritual, ¿verdad? Pero después vino otras 16 veces a Torre Ciudad. Unas veces pasaba por Barbastro, o pasaba siempre por Barbastro, pero se detenía en Barbastro, y otras veces no. Pero hay, digamos, como una visita especialmente entrañable fue en el año 92, después de la beatificación, que se hizo un homenaje aquí en Barbastro a su hijo predilecto, y se cambió la placa de la calle, para poner ya San José María, Beato José María, y después en el Argensola hubo toda una sesión de la cual don Álvaro hizo un discurso precioso, y bueno, estaba todo volcado. Hubo jotas alusivas a la puerta del ayuntamiento. Don Álvaro disfrutó muchísimo aquella jornada del 92, y ya volvió en el 93 a ordenar, porque ya en el 91 fue nombrado obispo por Juan Pablo II. En el 91, 92 y 93 vino a Torre Ciudad a ordenar sacerdotes hijos suyos. Y el 93 la última vez que vino a la ordenación de sus hijos, y ya no volvió, ¿no? Ya fue la última vez que lo hemos visto aquí
en Torre Ciudad. Bueno, pero bastante. Pero son bastante, 16. Y el cariño con que hablaba de Barbastro y del Somontano, y eso era una cosa continua, ¿no? Continua, sobre todo con nosotros que sabiendo que estábamos aquí, ¿no? Pues nos alegra mucho realmente que una persona que declara la Iglesia beato pues haya podido servir tanto a la Iglesia, por supuesto desde su vida, que haya tenido esta relación también con Barbastro. Espero que nos haya servido la entrevista con don Javier pues para haberlo conocido un poco más, y pues la beatificación está fechada para el día 27 de septiembre en Madrid. Que nos proteja también desde... No ha habido forma de, porque se podía hacer la beatificación en Roma, sí, porque él murió en Roma y parte del proceso se hizo en Roma, o en Madrid, pero en Roma no había un sitio posible. Pues en Madrid, si Dios quiere, el 27 de septiembre, y los encomendamos ya a la protección de don Álvaro del Portillo, próximamente beato, oficialmente, ya antes beato desde su santidad conseguida por la gracia de Dios. Don Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y estoy a la disposición para cualquier cosa que... Y también a vosotros, pues muchas gracias por atender el programa.